a todos los que se encuentran en sala y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Somos la Comunidad Católica Misionera Fuentes de Misericordia, una comunidad 100% misionera. Todos los días de lunes a sábado nos reunimos para compartir la liturgia que la Iglesia Católica nos propone. Vamos a pedirle al Señor que sea Él guiando, que sea Él dando la luz del Espíritu Santo para que podamos compartir este pan delicioso que nos regala cada día. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por la oportunidad, Señor, de otro día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por reunirnos. Gracias, Señor, por convocarnos. Gracias, Señor, por elegirnos, Padre Celestial. Envía la fuerza de tu Espíritu Santo sobre esta sala, sobre todas las redes sociales a donde llegamos, para que seas tú con tu poder y tu amor, llenando los corazones de aquellos que tanto necesitan escuchar tu palabra, Señor, alimentarnos espiritualmente, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra para ti. Amén. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría de todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron escogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos alegres a la casa del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé esa luz que necesitamos para discernir su palabra. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Yo, Luz. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Buenos días, Rosy. Yo veía, pues a mí, empezando que el Salmo nos dice, vamos a leer es a la casa del Señor, esa alegría eterna. Veía yo porque no es alegría pasajera, no es, y eso nos lleva al Salmo, me lleva al Evangelio, porque el Señor nos está diciendo que seamos como el árbol, ser esas ramas de esa vid, que seamos agarrados al Señor, que no es de un ratico, que no es pasajero, porque puede tener muchas cosas que no son pasajeras, hasta el esposo, la esposa, que muchas veces eso no es eterno. Y entonces nos dice el Señor que así duela, que amemos hasta el extremo. Es ese amor hasta que ojalá que podamos. Yo me ponía a pensar que ojalá pueda no amar al Señor de verdad, como cuando eh, es que es algo que uno no puede ni explicar, porque pues digamos el primer amor, no sé qué, eso duele, y que es como más apego que amor o algo así. Pero entonces con el Señor no, Él nos está, yo veo que me está invitando de que tengo que amarlo hasta que uno le duela, sabe que no es todo no va a ser estando con el Señor como color de rosa. O sea, van a haber muchas dificultades, el Señor nos dice, nos va a podar, nos va a hacer, pues cuando no corta la rama, pues igual, y si nos alejamos de Él, pues más terrible sería. Pero hay cosas que Él lo va podando y pues también va a doler, pero Él nos invita hoy con ese amor de verdad extremo, hasta que nos duela, hasta pero sí vamos a hacer más fácil todo si estamos adheridos a Él, que no nos alejemos, así sean las circunstancias que pasemos, que sean muy difíciles, pero al otro lado, como Norma nos ha enseñado muchas veces, que así vemos todo oscuro, pero cuando se ve la luz al otro lado, pues vienen las cosas que el Señor nos tiene, que son maravillosas, pero si pasamos como esa dificultad y aguantamos estar con el Señor. Amén. Gracias, Lucy. Ese era mi aporte. Amén, Rosita, gracias. ¿Quién más? Yo, Lucecita. Pero claro. ¿Ida? Muy buenos días, Dios me los bendiga. Amén. Sí, hoy el Señor nos da esa esperanza, esa firmeza, nos habla de que debemos estar bien cimentados, puesto de que seguirlo a Él no es fácil. Dice, no sé, no me acuerdo si es Norman o quién, pero dice que es pa' machos. Porque cuando uno le dice sí al Señor, nos toca armarnos con la armadura para poder dar ese fruto que Dios quiere. Esa que la semilla que cimentó, que sembramos, o que el Señor sembró a cada uno de nosotros, podamos dar ese fruto que Dios quiere, anhela que nosotros demos.
Entonces, ¿él qué hace? Él nos riega todos los días para que nosotros y fortalecernos cada día para poder dar y ese fruto, darle al Señor, ofrecerle ese fruto que él anhela. Y lo podemos hacer si nosotros tenemos nuestra confianza, nuestro amor, todo puesto en el Señor. No debemos quitar la mirada para que así no nos debilitemos y podemos dar lo que él anhela de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Luz. Amén, Amparito. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Bueno, entonces mientras alguien más se anima, voy a dar mi compartir. Si de pronto se anima, levanta la mano, con mucho gusto les doy la palabra. Bueno, hablamos en la primera lectura, había como una controversia porque a uno les exigían sobre la ley de Moisés. Entonces, algunos tenían que creían que para poder estar caminando con el Señor tenían que someterse a esa ley, que la circuncisión y todo aquello. Pero entonces, lo que nos quiere decir es que no siempre lo que vayamos a hacer tenemos que ser por el cumplimiento, ¿no? Sino que sea por el amor. Porque ¿qué es más importante? ¿Cumplir la ley o hacer las cosas por amor? Recordemos que Jesús no vino a darle cumplimiento a la ley, sino a abolir, perdón, no vino a abolir la ley, a darle cumplimiento, pero ese cumplimiento se hace por amor, porque si lo hacemos por cumplimiento, caeríamos en el juego de cumplo y miento. Entonces puedo hacer muchas cosas solamente por cumplir, pero si no sale desde mi corazón, pues no tiene sentido. Muchas veces caemos en el juego de sacramentalizar a las personas, entonces que porque hay que cumplir, que tienen que bautizarse, que tienen que hacer la primera comunión, que tienen que la confirmación, que tienen que casarse, que no pueden vivir en unión libre, en fin, cantidad de cosas. Con esto no estoy diciendo que no hay que hacerlo, sí, claro, hay que cumplir los mandamientos, pero primero hay que llevar a las personas a los pies del Señor, a que lo conozcan, a que primero tengan ese encuentro con el Señor para que en realidad tenga sentido el porqué de los sacramentos. A mí me pasa algo muy bonito cuando es Navidad, por ejemplo, en diciembre, que traen las niñas a peinarse para la primera comunión, y me gusta mucho hablar con ellos y preguntarles que si saben lo que van a hacer, que si saben a quién van a recibir. Entonces, a veces ellos como que tutubean. Entonces yo les explico, les digo, es que es el día más importante porque van a recibir a Jesús, es el Jesús Eucaristía que se hace presente. Entonces me parece muy bonita esa experiencia porque digamos que uno no lo deja pasar como por alto. Igual pasa con las novias cuando se van a casar. En estos días alguien me dijo, no me lo dijo en estas palabras, pero me dio a entender eso, que yo era muy metiche, que yo era muy metiche porque yo vivía diciéndole las cosas a las personas. Entonces yo le decía, es que yo no me estoy formando para mí, o sea, no es para quedarme callada, nosotros estamos invitados a anunciar y a denunciar también lo que no está bien. Entonces yo cuando estoy arreglando una novia o algo, entonces yo les digo lo mismo, ay, recuerde que el matrimonio, vas a invitar a Jesús a vivir en su hogar, es Jesús quien debe llevar el tercer hilo, que esto, entonces digamos que es como eso, es como no, si me llega una pareja que vive en unión libre, pues yo no debo ponerme a decirles, ay, pero ustedes vienen en unión libre, ustedes tienen que casarse porque esto, no, primero debo hablarles del amor, de la misericordia de Dios, para que no nos pase lo que pasaba en esta lectura, que había esa controversia porque es que tenía que ser así, porque es que la ley lo decía. No, llevémoslo suavecito a los pies del Señor y dejemos de sacramentalizar tanto a las personas, que ya cuando las personas se enamoran de Dios, ya ahí van cayendo en cuenta la importancia de los sacramentos. Me pasó en Apía, en la misión, me recuerda a Norma lo que nos decía ayer de los testimonios. Hay un niño
Juan José se llama, y había hecho la primera comunión en diciembre. Entonces yo empecé a preguntarle que cómo se había sentido, que si él sabía lo que había hecho. Entonces me dijo, ay, sí, pero a mí no me gustó. Yo le dije, ¿cómo así que no me gustó? Me dijo, a mí no me gustó esa cosa que me dieron. Entonces yo haciéndome la loca, le dije, ¿cuál cosa le dieron? Me dijo, esa cosa redonda, simple que a uno le dan. Imagínese la tarea que yo tenía ahí con ese niño. Entonces lo cogí, le expliqué, le dije, no, mira, no es una cosa, en primer lugar, si hizo el curso de la preparación para la primera comunión, tuvieron que haberle explicado, sí le explicaron, me dijo, sí, pero yo no entendí. Entonces, bueno, yo me puse en la tarea y le expliqué, y la siguiente vez que ya le pregunté, él ya lo tomó con otra actitud, como que cayó en cuenta y dijo, no, es Jesús el que está ahí. Entonces, mire la importancia de que entendamos primero qué es lo que vamos a hacer, a quién es que vamos a seguir, a quién es que vamos a amar y quién es el que nos ama, para que ahí sí podamos llevar una vida sacramental, pues como Dios la quiere, porque yo no creo que Dios quiera que una pareja que vive en un unión libre se case porque si no, es que yo me voy a casar, como una vez una señora hace muchos años que se iba a casar. Entonces, decía que ella se iba a casar porque iba a tener, le iba a asegurar el futuro a los hijos. Entonces yo le dije, ¿cómo así que le va a asegurar el futuro a mis hijos? Sí, porque mi futuro esposo es militar, entonces pues ellos ya quedan con sus seguros, si a él les llega a pasar algo, pues ellos quedan asegurados. Entonces yo le dije, su merced, ese no es un seguro para sus hijos. Entonces, bueno, otra vez vuelve el tema de hablarle del Señor. Entonces es eso, como que yo creo que Dios, si en este momento una persona le dice, no, yo me voy a casar porque es que yo quiero vivir bajo la bendición de Dios, pero en realidad no estoy viviendo bajo esa bendición, sino de pronto en discusiones, bueno, todas las parejas tienen problemas, pero pues en guerra, o que lo hago por cumplir y esto, entonces estamos cayendo en ese error del cumplo y miento. Eh, lo que el Señor también obviamente quiere es que haya una conversión verdadera, y esto nos lleva a la alegría permanente. Esta semana se habla de la permanencia, entonces se habla de la permanencia en el Señor, pero también en la alegría permanente. Recordemos que la alegría pasajera es aquella que nos da el mundo. Eh, Hoy en día tantas cosas que salen y la gente cree que llenarse de cosas superficiales es lo que les da la alegría, pero si estas cosas se acaban, pues ahí llega la alegría. Entonces la invitación a la conversión es para que nosotros, viviendo con un Jesús, caminando con un Jesús vivo y resucitado, nuestra alegría sea permanente, independientemente de las dificultades que lleguen y todo. Y en el Salmo dice, vamos alegres a la casa del Señor, decía Rosita. Y esa alegría debe ser permanente por causa del Señor, no por causa, lo que decía, de las cosas superficiales. No es que porque yo en estos días hablaba con alguien, la misma persona que me dijo que yo era muy metiche, entonces hablábamos de la felicidad, que no dejes ser feliz a una persona que se iba a ir con un tipo que la maltrata, que la dejara ser feliz. Yo le dije, es que esa no es la felicidad está en Dios. Entonces yo le ponía el ejemplo de mi hermana, de que yo le decía, mi hermana era la persona más importante en mi vida terrenal, y cuando ella faltó, pues a mí me dolió mucho, pero yo no me quedé ahí sufriendo en la tristeza, sobando el dolor, porque mi felicidad, aunque ella era la persona más importante en mi vida, no era el motivo de mi felicidad. No sé si me hago entender, que mi felicidad no está en las personas de esta tierra, mi felicidad no, sino es esa alegría, felicidad permanente por causa del Señor, de saber que el Señor me sacó de donde estaba, me levantó, me curó mis heridas y me ha llevado a caminar con Él y a perseverar en los caminos. En el Evangelio, dice el Evangelio, yo soy la verdadera vid, dice Jesús, la vid es Jesús, y el Padre es el labrador, y nosotros somos los sarmientos. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos adheridos a Jesús, o sea, en realidad con Él,
que Él es el Señor es el labrador, es el que nos va a podar, el que nos va a arrancar, a quitar esas hojitas que no nos sirven para que nosotros podamos seguir sufriendo, seguir creciendo, perdón. Recordemos que estar adheridos a Jesús es como cuando se siembra una matica, se injerta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allá en el Tolima se ve el injerto de aguacate. Entonces cogen de un aguacate de una, digámosle, es que no sé cómo se le llama, de una clase y el aguacate otro. Entonces, digamos que del aguacate papelillo con el criollo, digamos. Entonces parten los palitos y los unen y los pegan y los siembran y de ahí sale el injerto para que el aguacate salga de dos clases. Eso pasa con nosotros. Nosotros tenemos que estar así adheridos a la vid, a Jesús, para que podamos asimismo caminar y el Señor poder podarnos. Dice la palabra que al que no da fruto lo arrancan. O sea, imagínense, si nosotros no damos los frutos que el Señor quiere, nos van a arrancar y nos van a echar afuera. Si se han dado cuenta que cuando hay árboles, por ejemplo, y hay chamizos que se van secando, se los van quitando, se los cortan y esos son para la candela porque eso ya no sirve. Lo mismo pasa con nosotros. Al que da fruto, bueno, al podarnos, eso duele, ¿no? No es que nosotros digamos, ay, Señor, pódame que a mí me encanta poder. No, a ninguno nos gusta lo que nos duele, pero la podada duele porque muchas veces tenemos cosas o personas a nuestro alrededor que no nos permiten avanzar en las cosas del Señor, sea porque nos critiquen, o sea porque la que tiene el esposo le cohíbe pues las cosas de Dios, o sea por la razón que sea. A mí me pasó hace muchos años, algunos conocen la historia, cuando yo estaba, entre comillas, felizmente casada, el Señor me estaba preparando para este caminar y una persona de la comunidad me dijo, bueno, empezamos con los problemas y una persona de la comunidad me dijo, Lucy, ore por su esposo, ore por él, por la situación, y bueno, en fin, y yo empecé a orar por él. Y el tipo se fue. Entonces yo dije, ¿cómo así? Pues yo no entendía mucho en ese momento porque estaba empezando los caminos del Señor. Y yo empecé a orar, pero ¿cómo así si estoy orando por él? ¿Por qué se fue? Bueno, de mucho tiempo después entendí que el Señor me estaba podando porque el Señor sí conoce los corazones y yo a esta persona pues lo tenía como en un pedestal, como que era, mi hermana me decía que si él llegara a serme infiel, yo me moría porque yo confiaba demasiado en él. Entonces, como mi confianza estaba puesta en él, muy posiblemente en un momento dado, él me iba a decir, no quiero que regrese al grupo. Y yo como veía por los ojos de él, pues obviamente me iba a retirar. Entonces el Señor me podó, me quitó, me hizo a un lado lo que no me estaba posiblemente más adelante dejándome dar fruto. Entonces duele, la podada nos va a doler. Dice el Evangelio que demos fruto, que perseveremos y que pidamos lo que queramos que Él nos lo da. Pero no se trata de pedir de que yo persevero y doy fruto y esto, pero Señor, dame. No, lo que le tengo que decir al Señor es, Señor, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieres, porque recordemos que el Señor nos da pues a cada uno lo que necesitamos. El Señor conoce nuestras necesidades, el Señor conoce todo, absolutamente todo de nosotros y nosotros tenemos que aprender a abandonarnos en su voluntad y a aceptar las cosas que vienen, como por ejemplo yo haber aceptado que mi esposo se fue, pues porque fue la voluntad de Dios. Cuando yo empecé a orar por él, yo jamás pensé pues que eso iba a suceder, pero en realidad hubo un abandono y en aceptar, bueno, Señor, pues así, si así es, pues ¿qué le vamos a hacer? El Señor nos exige para que demos más fruto. Nos exige mucho, pero el Señor quiere que ese fruto sea bueno, porque podemos dar frutos, o sea, no podemos de esas matas de uva, de esa vid,
No podemos dar fruta, uvas agrias. Nuestras uvas tienen que ser dulces, tienen que ser agradables, o sea, todo lo que, la forma en que nosotros evangelicemos y que llevemos las personas a los pies debe ser de una manera agradable, de una manera tierna, de una manera con amor, haciéndoles entender que así es el verdadero amor. Y el Señor también nos dice que permanezcan, que permanecer y dar fruto o separarse, porque los que se separan, los que esto sabemos ya que irían al infierno. Tal vez en este evangelio sea bastante fuerte porque dice que si no serán echados al fuego y quemados. ¿Será que tal vez es muy fuerte uno, por ejemplo, que a uno le digan, a una persona que no conozca al Señor, que le digan eso? Pero el evangelio es así como lo está diciendo, o sea, no es con arandelas, no es con cosas bonitas. El Señor a través de Norman siempre nos ha dicho que no esperemos, por ejemplo, a escuchar lo que nosotros queremos escuchar, las palabras bonitas, de venga, sí, venga, que esto es todo lindo, esto es todo perfecto. No, el Evangelio hoy nos está hablando claramente y fuerte como lo es, sin arandelas ni nada. A veces nos toca pues recurrir a esto porque muchas veces cuando uno ya de pronto ha paladeado, por decirlo de alguna manera, a alguien y uno ve que no, pues ya toca mostrarle la parte de decir, mire, es que la palabra, y no lo estoy diciendo yo, no es una amenaza mía, es una exhortación del Señor, la misma palabra está diciendo, si no dan fruto, si no permanecen en mí, o sea, en el Señor, pues serán echados afuera. Entonces es eso. Bueno, estaba estaba viendo por ahí unas historias hablando también sobre los frutos y habla sobre, por ejemplo, los países porque se ve mucho, por ejemplo, hoy en día, eh, los frutos que se ven, hablando de los frutos agrios, los frutos que se ven por haber dado la espalda a Dios. Entonces, él veía algo sobre los países que han sido los que le han dado la espalda a Dios, que ha sido uno de ellos Canadá, que le ha dado la espalda a Dios, y todo lo que ha sucedido en este país han habido templos quemados, muchas cosas que han sucedido, pero es las mismas consecuencias de las cosas que han sucedido. Entonces, que nosotros también miremos en nuestra vida y en el mundo, todo lo que se está viendo ha sido porque la gente pues ha decidido definitivamente pues caminar pues solos, sin Dios. En Francia también, centenares de iglesias quemadas. En un templo llamado La Hija, había un templo llamado La Hija de la Iglesia. Imagínense y llegar al punto de tantos templos quemados, tantas personas. ¿Esto qué muestra? Muestra cómo en este país el mundo le ha dado la espalda al Señor, y por eso han sucedido tantas cosas. Entonces dice en algún lugar, en otro lugar, dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, cuando vemos tantas cosas que suceden y todo, así mismo como encuentra uno personas que han dado muy buenos frutos y todo, uno sabe que ahí, por los frutos los conoceréis, y sabemos que si da buenos frutos es porque ha seguido adherido a Jesús. El mundo quiere demostrar que puede hacer todo sin Dios. Si ve que suceden tantas cosas y sacan una cosa aquí, otra cosa allí, porque quieren llevar como ganar la partida. Pero recordemos que estas cosas que el mundo hace son las que nos alejan de Dios, que no caigamos en ese juego de que todo es fácil, de que por aquí, por allá. Entonces, es muy importante eso, que sigamos ahí adheridos. Nos muestra con todo esto que el mundo está desprendido de la vida. Que definitivamente todo esto que se ve, a veces uno escucha a las personas decir, pero es que ¿dónde está Dios? Me pasó con una señora también en Apía, pero es que ¿dónde está Dios con todos esos niños que les pasa esto? Ella más bien como brava,
Entonces yo le decía, lo que pasa es que cuando el hombre decide darle la espalda a Dios es donde llega la maldad. Entonces el ser humano pues hace esto con las personas más inocentes precisamente porque están en la oscuridad, pero nosotros pues debemos ser la luz, orar por estos niños. Sí, pero es que estos niños, ¿qué culpa tienen? Su merced. Dios da libertad a las personas para que decidan qué hacer con sus vidas. Entonces nos pasa eso, que a veces la gente cree que es que Dios se tiene que encargar de todo. O sea, que si hay una maldad, Dios tiene que ir y coger a esta persona. No, porque ahí es donde el Señor nos da la libertad, el libre albedrío. Y es donde las personas cuando deciden dar la espalda a Dios, pues entonces hacen y deshacen, por decirlo de alguna manera. Pero la invitación también hace que marquemos la diferencia sin importar los ataques, porque recordemos que también recibimos muchos ataques por eso, así como a mí me dijeron esta semana que yo era una metiche, pues yo sé que es un ataque, pero pues a mí no me importa, a mí eso no me puede afectar, porque yo no me estoy formando para quedarme callada, para quedarme con lo que el Señor me añade. Es que marquemos la diferencia en que nosotros sigamos adheridos a esa vid y que sigamos siendo, dejándonos podar, porque es que a veces no nos dejamos podar, a veces como que esto me dolió mucho, entonces yo mejor me retiro, yo mejor tiro la toalla y dejo aquí. No, dejémonos podar para que el Señor pueda seguir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere compartir y si no, le damos la palabra a Norman. Buenos Norman. días, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Ahora, Lucy, gracias. Sí, la primera lectura nos muestra una situación y no es una situación menor, no es una situación eh, de poca envergadura, es una situación bien delicada y es una situación que se ha extendido a través de los siglos. Recuerden que estamos leyendo un texto de por allá del año 50, 55 de nuestra era y ya estamos en el 2023, o sea, hace más o menos casi 2000 años que se presentó este 24. problema. Señora, 24. 2024 eso. 2024. Sí, y entonces pues se ha extendido ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema eh, radica en darle más importancia a las cosas externas que a la profundidad de la vida espiritual. Entonces, pues en esa época era la circuncisión. Había que circuncidar a los nuevos y le estaban dando más importancia a eso. Eso generó discusiones en la iglesia, eso generó... ¿Y cómo sabemos que el tema no era menor? Porque, porque estaban quitando del centro a Jesucristo. O sea, el problema era ese, el problema no era menor. ¿Por qué? Porque estaban quitando del centro a Jesús. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Entonces el tema es delicado. El tema es delicado porque se está quitando a Jesucristo del fundamento de la fe, como fundamento de fe, y se está colocando otro fundamento. En Gálatas capítulo 1, verso 6, San Pablo va a hacer referencia a esa situación y es, si alguien pone otro fundamento distinto del que ya Dios ha puesto, que es Jesucristo nuestro Señor, sea maldito. Caiga bajo maldición cualquiera que ponga otro fundamento. Entonces el tema es delicado. El tema es delicado. Hoy en día, por ejemplo, creo yo que hay personas que tal vez no con un ánimo malo, pero sin darse en cuenta, le están dando tanta relevancia a la Santísima Virgen María
que sin quererlo tal vez están quitando del centro a Jesucristo el Señor. No está mal que amemos a la Virgen María, no está mal que la reverenciemos, que la honremos como nuestra madre, pero es que el problema no es ella, el problema, porque aquí no es la Virgen María la que se está entrometiendo entre Jesucristo y el pueblo de Dios. Es la gente la que hace eso. Es la gente la que hace eso. Y ese pecado se llama mariolatría. Y así podríamos seguir enumerando cantidad de circunstancias o situaciones que dentro de nuestra Iglesia Católica se dan, en donde las personas quitan a Jesús del centro de la salvación y ponen en su lugar a otros o otras cosas, lo que sea. Lo otro que también nos ayuda a ver la lectura de hoy es la vida doble. Y es que en nuestra Iglesia Católica hay mucha gente, muchísima gente diría yo, que sí, claro, va a la iglesia, cumple con el ritual, va a la misa, recibe los sacramentos, qué sé yo, pero al salir de la iglesia tienen una vida totalmente contraria. Y eso se ha vuelto tan común que ya parece normal. Ya parece normal que un católico viva borracho, que un católico consuma droga o trafique droga. Ya es normal. Ya es normal que un católico robe, se vuelva un político corrupto. Ya es normal que un católico después de comulgar solamente diga groserías y vulgaridades. Y así nos podríamos aquí quedar dando ejemplos de una vida doble. ¿Por qué la vida doble? Porque nuestra Iglesia Católica no se ha entendido otra parte de los Hechos de los Apóstoles que leíamos en días anteriores, en donde dice que cuando la gente escucha la primera predicación de Pedro, le dicen, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Le preguntan, y Pedro responde 2 palabras, o 3, bueno, varias. Dice, arrepiéntanse, conviértanse, crean en Jesucristo. Por lo menos esas dice. Entonces, como nos da miedo predicar con dureza, nos da miedo predicar con fuerza, nos da miedo predicar directamente, porque se nos va la gente, y si se nos va la gente, pues se nos va la plata. Estamos condicionados, desafortunadamente. Entonces, pues no se le dice a la gente lo que hay que decirles. O se le dice, sí se le dice, pero se le dice tan suavecito, pues que la gente como que no lo entiende, no siente que es para ellos. No sienten que los comprometa o que los obligue o qué sé yo. Entonces, mis hermanos, el tema sí es delicado. El tema, tanto en esa época como hoy en día, el tema es delicado. Dice que esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Otra vez, los problemáticos aquí pareciera que fueran Pablo y Bernabé. Pareciera que fueran ellos los del problema. Pero no, los del problema fueron los que vinieron a enseñarles a los hermanos de Antioquía cosas que no debían de ser. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén. O sea, los obligó a hacer un viaje a Jerusalén, a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Creo que más adelante, en estos días, en esta semana tal vez, en Hechos capítulo 17 nos vamos a dar cuenta más o menos en qué va a quedar esa controversia, en qué va a quedar esa discusión. Y cómo Pablo le va a tener que decir en su cara a algunos en Jerusalén que es preferible que se manden a castrar ellos mismos
O sea, que parece que allá en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? En donde estaba Pedro y los apóstoles, de allá era que venía este problema. Parece que de allá era que estaban enviando y le estaban diciendo a la gente, se tienen que circuncidar para que se salven. Ellos pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, me llamó la atención eso, ¿no? No les dijeron simplemente vayan para Jerusalén y miren a ver cómo se las arregla, no, les dieron provisión para el camino. Y eso me hacía recordar que en estos días vamos a estar de viaje y de misión y que estamos orando y le estamos pidiendo a Dios que a través del NECI, de la comunidad, haya personas que colaboren y ayuden para la misión. Valga la pena la cuña. Entonces, los enviados por la iglesia provistos de lo necesario atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, dando testimonio, aprovecharon para dar testimonio, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron acogidos por la iglesia, fueron bien recibidos los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, es que es el problema, estamos hablando de problemas dentro de la iglesia, estamos hablando de gente dentro de la iglesia que se infiltra y desde adentro de la iglesia comienzan a meter doctrinas falsas, doctrinas equivocadas, doctrinas torcidas, y después la gente cree que eso es doctrina de la iglesia. Repito, y después la gente cree que eso es doctrina de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar, y les pido a todos los que les vaya a llegar este audio, este video, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es tradición de la iglesia y lo que son tradiciones populares de los pueblos. Así sean religiosas. Una cosa es una tradición popular y otra cosa es la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia. Una cosa es lo que la gente crea y se le dé la gana creer. Otra cosa es lo que la iglesia enseña a través del magisterio de la iglesia. Y nosotros nos debemos de afianzar en el magisterio de la iglesia y no en lo que la gente dice. Y no es lo que la gente cree, y no es lo que la gente se le ocurre, porque hay mucha gente infiltrada. Diría yo, Satanás ha infiltrado la iglesia de una manera impresionante para inseminar nuestra iglesia con doctrinas equivocadas y falsas. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, no habían abrazado de la fe. Es mentira, no habían abrazado de la fe. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Y ustedes me van a disculpar, estamos hablando de hablar directo, estamos hablando de hablar claro. Cuando dice, y ordenarles que guardaran la ley de Moisés, se está refiriendo también a los 10 mandamientos, a esos mismos 10 mandamientos que les enseñamos hoy en día a los niños de primera comunión. Esos mismos 10 mandamientos. Es decir, que hoy en la iglesia todavía tenemos un montón de fariseos fundamentando la fe en la obediencia y en el cumplimiento de los 10 mandamientos, cuando resulta que nosotros ya hace 2000 años estamos en el Nuevo Testamento y este testamento nuevo habla de la gracia. Norman, pero entonces, ¿qué hacemos? Lea la palabra de Dios, mi hermano, porque un pueblo ignorante termina siendo futuro protestante. Y dice la palabra que por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Léase Romanos, léase la carta a los Gálatas y podrá entender que la ley, para nosotros la ley es esas lámparas que iluminan el camino, pero el camino es Jesucristo. Usted no va de lámpara en lámpara, usted va por el camino y el camino es Jesucristo. Entonces todavía hoy tenemos en nuestra iglesia católica un montón de gente farisaica. Por eso les decimos que son fariseos, precisamente por eso. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto que le va a terminar siendo resuelto en el capítulo 17. Por eso el evangelio nos invita a permanecer en la vid, a permanecer en Jesucristo nuestro Señor. No, hermano, o sea que está bien que yo me retire de la iglesia católica y me vaya para otra iglesia en donde hablen de
en donde hablen de Jesucristo y ya. No, 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 no. Mateo capítulo 23, verso 23 dice, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, no manipulemos la palabra tampoco y no la manoseemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo corta. Si quieres puedes apagar la cámara, Lucy. Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en Jesús. Ahora, claro que el sacramento del bautismo es Jesús. Recibo a Jesús en mi vida y en mi corazón. Y el sacramento de la Eucaristía es recibir el cuerpo de Jesús. Clarísimo para nosotros. Clarísimo. Pero permanezco en Jesús, no en las falsas enseñanzas, ni en las falsas doctrinas, ni en las doctrinas infiltradas. Vuelvo a la pregunta, alguien dirá en este momento, se estará pensando, pero ¿cómo hago yo entonces para mantenerme en la doctrina correcta? Lea la palabra de Dios, mi hermano. Ore, que también el Señor le ilumine, le muestre, le guíe, para que usted no sea como un borrego que anda simplemente por lo que los demás le van diciendo. Participe de una comunidad en donde reciba formación, únase a los grupos de oración. Ojalá que sean grupos de oración de la Renovación Católica Carismática, en donde va a escuchar palabra de Dios, en donde va a crecer, donde va a aprender. Busque crecer, porque si usted no da fruto, desafortunadamente, mi hermana, mi hermano, se va a condenar. ¿Y cuál es la clave para dar fruto? Llenarse de Dios, llenarse del Espíritu Santo, llenarse de su palabra, llenarse de su conocimiento. Porque es que el fruto no es cualquier don o cualquier carisma, esos no son los frutos. El fruto son la cantidad de almas que logremos alcanzar y que logremos llevar a la salvación. Ese es el verdadero fruto. Si por un lado hay gente que está torciendo el camino, por este lado tiene que haber gente que esté enderezando el camino. Si por el otro lado hay gente que se está sacando a la gente de la iglesia, por este lado tiene que haber gente afianzando a la gente en la verdadera fe y en la verdadera iglesia. Si por el otro lado hay gente engañando con mentiras al pueblo de Dios, pues por este lado tiene que haber gente diciendo verdades, enseñando verdades. ¿Que nos van a criticar por eso, lo que decía Lucy? Sí, claro. Voy a ser directo, que nos llamen sapos, que nos llamen metidos, entrometidos. No nos importa. Si a mí alguien me dice que yo soy sapo, yo le digo, y usted es un pobre condenado. ¿Qué es peor? ¿Ser sapo y salvarse? ¿O ser falsamente prudente y condenarse en el infierno? Pues les deseo buen camino, mis hermanos, entonces a los que se quieren condenar en el infierno por no ser sapos. No tiene que decirle, dice la palabra y decían estos días, la semana pasada, una lámpara no se enciende para colocarla debajo de la mesa, sino para colocarla en lo alto, que alumbre. Ustedes son la sal de la tierra, nos decía el Evangelio, si no estoy mal, la semana pasada. Ustedes son la luz del mundo, vayan, háganlo. Es que la gente no ha entendido. El católico mediocre y el católico promedio no ha entendido que el verdadero propósito de la vida cristiana es ser instrumento de salvación. De la misma manera que Jesús se encarnó en la Virgen María, se hizo hombre, estuvo 33 años aquí con nosotros, murió en la cruz derramando su sangre por nuestra salvación. La vida cristiana consiste en ser instrumento de salvación. Si usted cree que la vida cristiana consiste en sálvese quien pueda, o sálvese usted solo, está totalmente equivocado, totalmente errado. Vosotros ya estáis limpios, entonces uno debe mantener una doctrina limpia. No se les olvide lo que dice por allá de Deuteronomio capítulo 18, no recuerdo el verso. Dice, su relación con Dios debe ser perfecta, perfecta. Y esa perfección tal vez no es santidad, tal vez que usted nunca se equivoque, es que usted tiene clarísimo
detrás de quién va. Tiene muy claro detrás de quién va. No va detrás de los hombres, no va detrás de las personas, no va detrás tampoco de sus propias comodidades. No va detrás de sus gustos. Es que a mí me gusta esta devoción, es que a mí me gusta la otra, es que a mí... No, 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 no. Aquí no vamos por gustos. Esto no es un supermercado, esto no es un bazar en el cual usted va escogiendo su manera de salvarse según su acomodo, según su parecer. Fue Dios el que nos dio el Salvador. Tiene nombre propio y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie puede cambiar ese fundamento. Entonces no se dejen contaminar. Ustedes ya están limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece unido a la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen unidos a la vid, tampoco podrán dar fruto. Pero el Señor dice que Él está con nosotros para que demos fruto, ¿qué? Abundante. Debemos de salvar muchas almas. El fruto no es que usted tenga un don de sanación, eso no es el fruto, esos son dones o carismas. Y eso lo da el Señor a quien Él quiere. Y el fruto se produce gracias a la presencia del Señor en nuestras vidas. El que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Y luego lo recogen y lo echan al fuego del infierno. Y arden para siempre. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mire que hace énfasis en el conocimiento de la palabra de Dios. Importantísimo. Yo creo que una batalla que ha ganado el mal, el maligno, es precisamente mantenernos en la ignorancia, querer mantenernos en la ignorancia. Por la pereza, por la mediocridad, por las excusas, por las disculpas y sobre todo por los criterios puramente humanos. El Señor le está diciendo, permanezcan en mi palabra, en mi evangelio. Porque no se trata solamente de decir que la palabra es la Biblia. Yo diría, hay que permanecer en el Evangelio de Jesús. A la iglesia, no sé si fue que se le olvidó, que para nosotros es más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Siempre lo he dicho, el Antiguo Testamento está supeditado al Nuevo Testamento. Mejor dicho, la ley antigua ya pasó. Y lo que ahora a nosotros nos interesa realmente es la nueva ley. Igual que pasa en el gobierno, en el Estado, en las instituciones. En 1886 creo que teníamos una constitución y esa constitución dio un paso y quedó la del 91. ¿Qué tal una persona diciendo, no, pero es que yo me voy a regir es por la del 86? No, se tienen que regir por la del 91. Porque la última constitución es la que tiene validez. Pues de la misma manera, para nosotros el Antiguo Testamento es importante, es valioso, es bonito, es hermoso, nos enseña mucho. Pero lo que realmente nos importa a nosotros es el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio de la salvación. Porque en el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento, el Testamento de la ley, no sirvió para salvarnos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedidlos lo que deseáis y se realizará. Pidan lo que quieran. Si somos fieles a Jesucristo el Señor, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante, almas, así seréis discípulos míos. Entonces, cuando el Salmo dice, vamos alegres a la casa del Señor, no se está refiriendo a la casa de ladrillo, al templo, con vitrales, con imágenes solamente. Se está refiriendo, vamos a la iglesia. Pero quiero agregar algo. Pablo y Bernabé no fueron a pedir permisos a la iglesia. No fueron a decirles, a preguntarles si estaba bien lo que ellos estaban haciendo o no. No, fueron a corregirlos. Fueron a decirles, un momento, señores, si ustedes están mandando a circuncidar a la gente, ustedes son los que están equivocados.
Hoy pareciera que fuera todo lo contrario. Pareciera que a nuestra jerarquía eclesiástica no se le pudiera decir absolutamente nada, porque pareciera que fueran totalmente y absolutamente dueños de la verdad, la verdad absoluta. No se les puede decir nada. Y solamente nosotros los laicos pudiéramos hacer lo que ellos nos dieran permiso de hacer. No. Si en algo nuestra iglesia se llegara a equivocar, también es nuestro deber corregir. Y a lo mejor no se corrige, a lo mejor no se equivoca el magisterio de la iglesia, ni se equivoca la doctrina de la iglesia. Se equivocan algunos miembros o elementos de la iglesia que de pronto no están haciendo las cosas correctamente. Y aunque sean ministros, también habría que corregirles y decirles lo que no está bien, para que no le hagan daño a las ovejas, para que no destruyan el rebaño, para que siendo parte de la iglesia no terminen siendo instrumentos de división dentro de la iglesia. Pablo y Bernabé no fueron a Jerusalén a pedir permiso. Pablo y Bernabé no fueron a Jerusalén para pedir cartas de recomendación ni nada de eso. Pablo y Bernabé no fueron a Jerusalén para ver si los de Jerusalén les decían cuál era la verdad. Ellos ya la conocían perfectamente. Fueron a decirles, cuidado con lo que están haciendo porque se están equivocando. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Papito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que quieres que vivamos injertados a la vid, Señor. Regálanos esa gracia, Señor, de seguir ahí, dando ese fruto que tú quieres, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti, Papito Dios. Queremos alabarte, glorificarte y darte infinitas gracias por todo cuanto en esta mañana nos has llenado espiritualmente en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, que sea la fuerza de tu amor, para que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, para que podamos hacer la vida en nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que Jesús sea el centro de nuestras vidas y sigamos perseverando en él. Amén. Para que, adheridos a la vida, seamos verdaderos instrumentos de salvación para Amén. Para que si vamos por rumbo equivocado, el Señor nos dé la gracia de enderezar el camino y ayudar a nuestra iglesia a enderezar el camino. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre cada uno de nosotros y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Queremos recordarles los grupos de oración presenciales de lunes a sábado. Aparecen en la pantalla las direcciones, los horarios para que los que puedan asistir. También los que quieran aportar, dar sus aportes para las misiones. Recordemos que el 11 de mayo tenemos la misión de Pentecostés a Apía, entonces muy importante que los que quieran contribuir con un pequeño aporte, Dios les bendice y les multiplica, al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez, única cuenta autorizada. Recordarles a las 3 de la tarde el rosario al Espíritu Santo, ya que nos estamos preparando para la venida, para Pentecostés. Muchísimas gracias, bendecido día para todos.